Gracias a Dios por este hermoso día y por la bendición que nos da de volver a meditar en su palabra. Gracias al Señor por la bendición de estar vivos, porque cada día es una gran oportunidad para vivirlo en la fe. Es un gran reto cada día, y en estos días el reto es más palpable. Entonces, gracias a Dios por esta gran oportunidad, por la gran bendición que nos da el Señor de meditar en su palabra. Hoy les voy a estar compartiendo lo que dice el Evangelio de Mateo, capítulo 14. Voy a empezar leyendo desde el versículo 22 y vamos a estar leyendo hasta el versículo 31. Dice la palabra del Señor de esta manera: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hoy les voy a estar compartiendo de cómo el miedo afecta, cómo el miedo nos puede privar de una buena relación con Dios, cómo el miedo entra a la vida y provoca un gran desastre, o puede provocar un gran desastre. Miren, voy a platicarles lo que dice aquí este pasaje de Mateo. Dice que el Señor Jesús, después de estar con la gente, les dijo a sus discípulos que se subieran a la barca para ir al otro lado, a la otra ribera. Estaban en el mar que se le llama en la Biblia de Genesaret o Kineret o Tiberíades. Al día de hoy, bueno, en la Biblia lo conocemos también como el mar de Galilea. Y el día de hoy este mar, a este lago, que realmente es un lago, pero está enorme, se le llama Yam Kineret. Entonces, Yam Kineret es el nombre que le dan en hebreo hasta el día de hoy al mar de Galilea, Yam Kineret. Entonces, pero les platico este mar, porque realmente parece un mar, tiene este lago que en la Biblia lo leemos como mar de Galilea, tiene una anchura de casi 12 kilómetros, 21 kilómetros de largo, o sea, no es cualquier cosita,
es enorme, pues es como un mar y tiene en sus partes más hondas hasta 40 metros de profundidad. Entonces, en la Biblia se menciona mucho porque era un lugar donde mucha gente vivía de los peces, de la pesca. De ahí se mantenían varias ciudades que estaban en sus riberas, que de las cuales solamente existe hasta el día de hoy, muy interesante, solamente existe una ciudad, la de Tiberias. Esa hasta el día de hoy todavía sigue esa ciudad. Las demás tenemos una leve idea por lo que la Biblia menciona dónde estaban, pero no quedó nada de esas ciudades, solo esta que les dije. Ahora, les platico esta situación porque es muy interesante entender el pasaje y lo que es la situación. Los hombres que estaban ahí en la barca eran pescadores de toda la vida, eran gente que se dedicaba, conocían este lugar bien, no eran novatos, eran gente experta de muchos años, de eso vivían. Incluso Andrés tenía su empresa de pescadores que vivía de eso. Cuando el Señor Jesús les habló, ellos dejaron las redes, dejaron su trabajo, dejaron su empresa y dedicaron su vida a Dios. Entonces no eran gente novata, eran personas que a eso se dedicaban, ¿no? Entonces, porque al leer este pasaje, cuando no entendemos estas cosas, no entendemos mucho la importancia del relato. Fíjense, los discípulos estaban ahí. Les dice el Señor, súbanse en el barca y ahorita luego los alcanzo del otro lado. Aquí me llama la atención varias cosas, porque ellos no pensaron, pues si nosotros nos adelantamos, ¿en qué se va a ir? ¿O cómo es que nos va a alcanzar? A lo mejor ellos dijeron, si Él dice que nos vayamos, pues ya tiene listo a alguien que lo va a traer, porque ¿de qué otra manera Él iba a pasar al otro lado? Pues de una manera rápida, solamente navegando. Pero bien, entonces el Señor Jesús dice se quedó a orar. ¿Y por qué razón? Porque la palabra del Señor nos dice ahí en Juan que la gente, como veía los milagros que el Señor Jesús hacía y veía que les daba de comer sin trabajar, pues lo querían nombrar rey. O sea, lo querían nombrar como un rey, el populacho. El Señor Jesús, por eso les dijo a sus discípulos, adelántense, yo luego los alcanzo, para que la gente no lo hiciera rey. Porque ese no era el propósito del Señor Jesús. Algunas personas equivocan el propósito de la fe y entonces toman la fe como pretexto para levantarse en armas, diciendo que lo que Dios quiere es el bien de la gente y la igualdad, y entonces hacen que la gente luche y busque de una manera política establecer el reino de Dios, cuando no es el plan de Dios. Aquí vemos claramente que el Señor Jesús no tiene ese interés, no tiene el interés de venir y hacerse políticamente de un espacio o de un nombre. La gente aquí, por su comodidad, porque era lo que buscaban, solo su comodidad, querían nombrarlo rey. La gente quiere un caudillo, quiere que alguien que los gobierne, que los dirija, pero no a alguien a quien adorar y servir. A Jesús lo estaban viendo como un proveedor, no como el Dios Todopoderoso. Por eso el Señor Jesús no quiere que le reconozcas como rey políticamente o nada más por una posición. No, realmente Dios sí quiere ser rey de tu vida, de tu mente, de tus pensamientos,
de todo lo que tú eres, pero no de esta manera. Por eso el Señor Jesús se fue a orar. Miren, también vemos que es una gran lucha. Imagínate en el corazón, en Jesús como humano, lo quieren hacer rey. ¿Quién no quiere ser famoso? ¿Y quién no quiere ser poderoso? Es como si ahora alguien viene y te dice que tiene un gran regalo. Esto es algo muy común ahora en las redes. Por eso mucha gente cae en el fraude. Cae en el fraude porque pues muchos quieren enriquecerse de una manera fácil, sencilla y hacerse poderosos. Y entonces cuando en las redes te llega un mensaje que te has ganado una millonada de dólares, y la gente se engancha, da sus datos, da sus números de tarjeta, cuenta, y después lo desfalcan. Porque si es una lucha, la gente quiere poder. El Señor Jesús no quiere ese poder. Él es poderoso, pero Él se va a orar. Él se va a orar. Miren, hay personas que se pueden acercar a ti aparentemente de buena manera, aparentemente de buen corazón, ofreciéndote su ayuda. Pero lo único que están haciendo quizás es envolviéndote en un gran problema. En una ocasión un hermano me dice: hermano, ¿cómo ven? Hay un negocio así, de una inversión. Le digo: hermano, me suena a un fraude. Dice: no, pero es que todo va muy bien. Le digo: hermano, ten cuidado, suena como un fraude. La verdad es que suena bonito lo que te ofrecen, pero ¿quién te da algo por nada? Como al Señor Jesús, lo estaban queriendo nombrar rey, pero también eso iba a tener otras implicaciones, ¿no? Como después de ser nombrado rey, seguro que tenía que levantar un ejército y para luchar contra los romanos. Pues como que un rey y luego se iba a someter inmediatamente a los romanos, pues no. También algo indebido estaba ahí. Fíjate, si él aceptaba el nombramiento, de acuerdo al derecho romano, era una sedición, era un levantamiento. Cuando bien el Señor lo dijo en su palabra, Él mismo dice: mi reino no es de esta tierra. Cuando Pilato lo cuestionó: ¿eres tú el rey? Y le dijo: mi reino no es de esta tierra. La gente se equivoca. La gente piensa que Él vino a poner un reino aquí. Y algunos, cuando hablan del reino de Dios, se imaginan un Edén. Incluso hay algunas enseñanzas que dicen que hay que orar, que hay que comprometerse con Dios para que Él establezca su reino aquí y ahora como un reino de armonía y de felicidad, y todos hermanos y todos iguales. Esto me recuerda el caso de una gran masacre que hubo en las Guyanas. Un Jim Jones se llamó este pastor reverendo Jim Jones, un hombre muy carismático, un hombre muy comprometido con la obra social. Y él estaba casado con esta idea de establecer el reino de Dios, un reino político de la igualdad, algo así como el comunismo, un comunismo religioso. Y este Jim Jones fue totalmente un fracaso. Compraron una parte, muchos terrenos allá en las Guyanas, la gente que lo seguía allá en Estados Unidos, un hombre muy carismático, jalaba mucha gente, y se fueron a vivir. Logró que 800 personas de su congregación invirtieran sus recursos, su dinero, sus ahorros en comprar un terreno, en comprar un gran terreno, una gran extensión. Querían hacer como un reino de Dios. Y todo se le empezó a caer, a caer. Cuando vio que todo era
iba a ir al fracaso, animó a sus líderes a repartir cianuro a la gente. Hicieron una bebida con cianuro y les lanzó un mensaje, una arenga a sus fieles que estaban ahí. 800 personas, incluyendo niños también, mujeres, niños. Y entonces le encargó a sus líderes que vigilaran que todos se tomaran el cianuro. Y la verdad, la mayoría de las personas que estaban ahí tomaron el cianuro de manera voluntaria. El primero, bueno, él fue uno de los últimos, pero había unos de sus líderes que estaban encargados de ver que todos se lo tomaran. La historia se sabe completa precisamente porque uno de los últimos que se tenía que tomar el veneno no se lo tomó, ¿no? Jim Jones sí se lo tomó para darles el ejemplo a los demás de que esa era la voluntad de Dios, suicidarse para estar como en la presencia de Dios. Déjenme decirles, hermanos, que el suicidio no te acerca con Dios, al contrario. El suicidio es un pecado que ¿cómo le puedes pedir perdón a Dios por haberlo cometido? Y luego más por una estupidez como esta de Jim Jones. Hemos tenido otros casos como el de Waco, Texas. Otro, David Koresh, se llamó este líder. También un hombre muy carismático. Tenía su congregación, su iglesia llena, era realmente un búnker lleno de armas. Tenían la intención de levantar como una guerra civil y establecer el reino de Dios. El reino de Dios no es así. No se establece con las armas, no es de esta tierra. La gente se ha equivocado. Cierto que hay mucha miseria, hay mucha tristeza y que la gente quisiera comer y quisiera tener, pero no es la manera de Dios. El reino de Dios no es de esta tierra. Cada vez que se han levantado líderes así, se ha demostrado y se ha visto que han sido un gran fracaso, un gran fraude. Son gente que no ha entendido el mensaje de Dios. Conocen algo de la Biblia y creen que esa es la enseñanza del Señor, pero no es así. Acá en Sudamérica surgió una doctrina revolucionaria que se le llama a esta doctrina se le llama la teología de la liberación. Porque son personas que han visto en la Biblia que Dios ama al ser humano, que Dios quiere la igualdad de todo ser humano, que no hay nadie superior a otro, pero quieren establecer el reino de Dios por las armas, con la lucha política, y establecer a Dios por la fuerza. Hermano, esa no es la voluntad de Dios. Dios no tiene ese propósito de establecer un reino político. No. El plan de Dios es mucho más grande y mucho mejor de lo que nosotros imaginamos. La gente solo pensaba en nombrar a Jesús rey. Buscaban su comodidad ellos y los demás del mundo. Mira, si nosotros hubiéramos conocido a Cristo aquí en México como ahorita, con esto que está pasando, y que el Señor empezara a sanar a las personas, y la gente dice, no, pues cambiamos de presidente, así de fácil, cambiamos el presidente, pues nos conviene mejor alguien que puede curarnos, nada más con que pásenle todos los mexicanos y él sanando gente a diestra y a siniestra. Bueno, hablando, paréntesis, yo no sé por qué esos que andan de curanderos en los medios, ¿por qué no curan a la gente del coronavirus? Bueno, nada más es para que mediten. Bueno, entonces, y para que sigan tirando su dinero a lo tonto, ¿verdad? Porque eso es lo que están haciendo. Pero bien, sigo adelante. La gente piensa solamente en su comodidad. Estos pensaban en, nos va a dar de comer sin trabajar, nos va a hacer gente libre y nos va a seguir manteniendo y nos va a seguir sanando. El Señor Jesús dijo, están equivocados. Pero no deja de ser una tentación.
No deja de ser una tentación. Pero el Señor Jesús dice, no, mi reino no es así. Y les dice a sus discípulos, váyanse, váyanse. Y el Señor Jesús se va al monte donde la gente no lo ve. ¿Cuántas personas les gusta la fama? ¿A cuántas personas les gusta ser importantes? Más importantes que Dios. No dudan en ser famosos. El Señor Jesús no lo quiso. El propósito de Él no era ese. No era venir y ser el rey, sino su misión y su plan era más grande que gobernar un pedacito de tierra. Era salvar a la humanidad. El reino del Señor no se establece en esta tierra por dinero. Miren, como ahora muchos de lo que hablan de la fe es dinero, fama, salud. Eso es toda la predicación de muchas personas. Motivación, tú puedes, Dios te ama, Dios te quiere dar y quién sabe qué. Pero no han entendido que ese no es el mensaje del Evangelio. Como ahora, ¿qué es más peligroso, el coronavirus o el infierno? ¿El coronavirus o el infierno? Yo veo que la gente ni le tiene miedo al infierno y parece que le tienen miedo al coronavirus, pero no le tienen miedo ni al cáncer, ni a la cirrosis, ni a las enfermedades de transmisión sexual, ni al plomo, ni al exceso de plomo, porque en estos tiempos de contingencia, de guardados, los homicidios no bajan. La gente sigue muriendo por exceso de plomo. La droga no baja. Hermano, hay que entender, el plan de Dios no es un plan político. El plan de Dios va más allá de tus expectativas. Dios quiere salvar no solo a unos ahorita, sino a muchos para su honra y gloria. Entonces el Señor Jesús por eso se fue a orar y por eso mandó a sus discípulos para que no lo nombraran rey. Bien, pero dice, voy a seguir leyendo. El versículo 23, y despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Estos marineros expertos de toda la vida, y que no eran ni uno, ni dos, ni tres, los que estaban ahí, eran 12, los que estaban ahí en la barca, y estaban con el viento en contra. No podían avanzar 11 kilómetros. Vamos a poner, le estoy poniendo que estaban atravesando los 11 kilómetros, ¿no? Vamos, eran menos kilómetros porque no estaban atravesando en la parte más ancha, pero eran menos kilómetros, pero ni siquiera eso. No podían avanzar. Estaban a la mitad del mar, quizás tratando de remar, y el mar moviéndose fuerte. No, lo que les decía al principio, eran pescadores, eran gente ruda del mar, ellos sabían cómo era todo esto. Pero resulta que toda la noche estuvieron en el mar y no pudieron llegar al otro lado. Toda la noche. ¿A qué horas? Pues no sé, me imagino que ellos se subieron a la barca todavía con luz de día, porque el Señor Jesús se fue a orar. No dice a qué horas fue esto, pero ponle en la tarde. Ponle que haya sido 5 de la tarde, 6 de la tarde, todavía con un poco de luz de día.
Eran casi la madrugada, entre las 3 y las 6 de la mañana, cuando pasa todo esto que vamos a leer. Entre las 3 y las 6 de la mañana. Dice, versículo 25, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Aquí hay algo que tenemos que ver, observar. Fíjense, les digo, toda la noche, no sé, la Biblia no dice si había luz de luna, no dice, no dice si era una noche oscura, pero como quiera, estar ahí, en una barca, 12 personas, luchando, quizás remando, y el viento en contra. Ellos remando para llegar al otro lado y el viento en contra. Imagínate, cuando sentían que ya perdían el rumbo, decían, tenemos que orientarnos, es para allá. Y corregían el rumbo y no avanzaban. Pero entre las 3 y las 6 de la mañana, ven que algo se está moviendo, algo que no saben qué es, y a medida que se va acercando, se dan cuenta que es una persona. Están cansados, porque ya están agotados de estar ahí en el mar por unas más de 8 horas. Más de 8 horas de estar remando, de estar luchando contra las olas, contra el viento. Están cansados. Cuando en eso ven que viene una silueta, una persona, a medida que se va acercando se dan cuenta que es una persona. Y dice la palabra del Señor que les dio miedo. Dice, se turbaron porque pensaron que era un fantasma. Pues claro, estaban cansados, estaban agotados. Mira, hermano, esto nos da una enseñanza. Cuando estás cansado, cuando estás agotado, lo más probable es que te imagines cosas, que sueñes cosas, que pienses cosas que no son. Estos hombres estaban cansados, estaban conscientes, estaban despiertos, pero estaban cansados, muy agotados. Y ven a Jesús acercarse, pero no lo reconocen, porque el ambiente moviéndose de noche todavía. Y dicen, es un fantasma. Lo primero que dicen, la lógica del cerebro. La lógica es que, ¿quién puede caminar en el mar? La lógica, o sea, ellos dicen, hombres expertos del mar, de todo el tiempo, pescadores, nadie puede caminar en el mar. Su cerebro les dice rápidamente, tiene que ser un fantasma. Ya estamos, imagínate, yo creo que más de uno de ellos dijo, estamos tan cansados que ya estamos hasta viendo fantasmas. Bueno, hay una máxima en psicología que dice que el que quiera ver al demonio, lo va a ver, ¿no? Estos, yo creo que algo, estaban proyectando sus miedos. También esto nos habla cómo estos discípulos, más de uno ya estaba temiendo que se hundieran. Más de uno en la noche, en esta noche, no sé, esto nos está describiendo mucho de cómo era la situación. La barca moviéndose. No son barcos como ahora que vemos barcos de 100 metros, de 200 metros y sólidos.
No, es una barca de madera que a las 12 personas pues apenas cabían moviéndose. Imagínate, moviéndose en la noche. ¿De qué te agarras? Entonces, yo creo que más de uno, sin comentarlo, imagínate, ninguno, hombres rudos, ninguno estaba de chillón, ¿no? Diciendo, nos vamos a morir. Así como en las películas, no falta el chillón. No falta el chillón en las películas que, nos vamos a morir, hasta aquí llegamos, hasta aquí, ¡ah! ¿No? Y el otro que le da sus cachetadas y, no nos vamos a quedar. Siempre, porque siempre está el optimista en las películas. Pero aquí no es ninguna película, la vida real. Imagínate, hombres rudos ahí. Y todos sus miedos, su corazón latiendo, cuando ven al Señor Jesús que se acerca. Y dicen, un fantasma. Porque la lógica del hombre es, nadie puede caminar en el mar. Aquí hay otra enseñanza también. El Señor Jesús les estaba enseñando otra cosa igual. Que el plan de Dios no es como se lo imagina el hombre. La lógica del hombre es una, pero la lógica de Dios es otra. Porque humanamente es imposible caminar sobre el agua. Pero el Señor Jesús, o sea, no tenía ningún problema en caminar sobre el agua. ¿Y en qué se sostenía? En su fe. En su fe. Lo que el Señor también quería enseñarles a los discípulos, de que con la fe se puede andar sobre cualquier circunstancia y sobre cualquier situación. No hay lógica humana, y de veras, no hay lógica que pueda explicar las cosas de Dios. Estamos hablando de un asunto de fe, de poder de Dios. No hay manera de explicar. Si hay cosas físicas, humanas, que no podemos explicar, entonces, ¿cómo podemos explicar esta acción de caminar sobre el agua? El Señor Jesús tenía la intención de llegar antes que ellos al otro lado, caminando. Bueno, aquí alguno quizás pensará que tiene tanta fe como el Señor Jesús y caminar sobre el agua. Recuerdo el caso de una persona que decía que tenía tanta fe, y que su fe era grande, pero le costaba mucho trabajo ir al lugar de reunión que estaba detrás de un cerro, de un monte. Y entonces se puso a ayunar y a orar, sinceramente, que Dios quitara el monte. Y cuando terminó 40 días y 40 noches de ayunar y de orar, se asoma por la ventana de su casa y ve que sigue el monte ahí, el cerro. Y dice, ya lo sabía, que no se iba a quitar. ¿No? Hay personas así, que dicen que creen mucho en Dios, pero a la hora de la verdad, en su corazón está, lo que gobierna es la duda. Es lo que gobierna es la duda. Ya sabía que no se iba a quitar. Y así hay personas igual que oran que Dios haga un milagro de salud y dicen, ya sabía que no iba a suceder nada. Entonces, así hay personas. Y algunos se inspiran en un pasaje como estos, ¿no? Del Señor Jesús caminando sobre las aguas, y quieren hacer lo mismo. Seguro, hermano, yo creo que si te pones a caminar sobre el agua, lo más seguro, a lo mejor, es que te hundas. O si realmente tienes un propósito, es que hay que entender, el Señor Jesús no estaba caminando sobre el agua nada más por puro gusto. Imagínate que el Señor dijera, pues ahora para que vean todos que puedo. Y se fue caminando sobre el mar. Claro que no. No, hay personas así. Hay personas que retan a Dios, que desafían a Dios, que tientan al Señor. ¿Pero para qué?
Mira, si te dicen, en esta calle están robando, ¿para qué te metes? Pero si tú dices, es que Dios me cuida y traigo aquí una legión de ángeles, ¿y para qué te metes? Nada más para que vean esas personas que tú eres supuestamente cristiano y creyente en Dios. Error. Puedo ahorita decir esto con el coronavirus también, porque no falta el que está bien coronado de estupidez y habla de cuántas tonterías. Yo creo que muchas personas, yo creo que los que hablan así van a ser responsables de muchas muertes, de mucha gente que tomando las cosas de manera imprudente se va a morir. O sea, ¿cuál sería el propósito de Dios de protegernos de esto? O sea, ¿en dónde está la bendición de Dios? O sea, ¿cuál sería el fin? El Señor Jesús tenía un propósito. O sea, no estaba jugando ni demostrándole a nadie nada. Imagínate esto, el Señor Jesús de caminar sobre el mar no era ninguna exhibición, como un mago, un chamán. Hermano, déjame decirte, el que es un exhibicionista es el diablo. El diablo le gusta ser exhibicionista, hacer alarde de poder, de demostrar que puede. Bueno, en mi poca vida que tengo he tenido varias experiencias. En una ocasión un hombre, estaba yo en un terreno, solo ahí, pidiéndole a Dios que me guiara porque estaba predicando ahí en ese lugar el evangelio, cuando veo que muy lejos venía un hombre caminando, y pensé que era alguien que por ahí cruzaba, y no, se vino perfilando hacia mí así, enfilando hacia donde yo estaba. Ya llegó después de unos minutos a donde yo estaba y me dijo, yo a ti te conozco. Me dijo, te llamas fulano de tal, tienes tantos años. Una persona que nunca había yo visto en la vida. Y dice, y tengo poder. Dice, lo que tú haces no sirve. Dice, ¿qué puedes hacer? ¿Qué poder tienes? Yo le digo, pues yo no tengo poder, el que estoy predicando es el poderoso. Dice, no, mira, yo tengo poder, solamente tú tienes que decidir que yo te lo enseñe y te lo doy. No tienes que batallar. Y le digo, entonces mi respuesta fue, no. Vine a predicar al Todopoderoso, al que tú estás sirviendo, ese no es. Y le dije, cállate, no digas más, ahora escuchas lo que te voy a decir. Solo aguantó un poquito y dijo, no me interesa, y se fue. No sé si fue una manifestación del chamuco o fue una persona que tenía al demonio, pero eso yo lo viví. El diablo siempre va a venir a ofrecerte, te va a venir a engañar, de una o de otra manera, pero siempre cosas para ser un exhibicionista. El diablo le gusta exhibirse, le gusta el show, le gusta que la gente lo vea y que se sorprenda de las cosas que puede hacer. Mira, ¿crees que el diablo no sabrá de cómo manipular la materia? Claro que sí. ¿Crees que el diablo no puede hacer que alguien camine sobre el mar, sobre el agua? ¿El diablo podrá hacer que una persona vuele? También. ¿No? También. Ahí vemos esas historias de los brujos. Aquí hay historias de los nahuales, de personas que pegan unos brincononones enormes. El diablo le gusta el exhibicionismo, le gusta
que la gente se admire de su grandeza. El Señor Jesús no. Mira, todo lo que estoy aprovechando en este tiempo para decirte que ese no es el plan de Dios, ni es el espíritu del Señor. Dios no quiere ser un exhibicionista. Mira, dice la palabra de Dios en otra parte, que si tuvieres fe, y aunque comieres algo mortífero, no te dañará. Si tuvieres fe. Y entonces hay personas que dicen, bueno, esto es veneno, me lo tomo en el nombre del Señor porque no me va a hacer nada. Error. Lo más seguro es que te mueras. Y no solo eso, que te vayas al infierno por ser una persona tentando a Dios a lo tonto. Porque ese no es el plan de Dios. Mira, esto de la comida, vamos, si a lo mejor tú predicando el evangelio, a lo mejor tú proclamando la palabra de Dios, alguien te envenena, Dios te va a guardar. Pero no porque tú tomas el veneno. Imagínate que alguien diga, en el nombre del Señor, Dios me puede proteger del veneno, me puede proteger de una bala ahorita. Pero, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para protegerte de la bala? Si tú mismo es el que estás jalando el gatillo. Así no funcionan las cosas. Lo mismo pasa ahorita con esto de la contingencia. ¿Dios nos guarda? ¿Tú qué crees, hermano? ¿Dios es poderoso para guardarnos? Claro que sí. ¿Dios es poderoso para guardar nuestra integridad física, nuestra salud? Claro que sí. Pero si tú eres una persona imprudente, necia, ignorante, lo más seguro es que te enfermes y después estés diciendo de Dios, ¿por qué? Va a decirte Dios, lo único que tenías que hacer era lavarte las manos. Pero no, la gente quiere, hay gente que se siente, tiene un espíritu tan ególatra, porque no es otra cosa, no es la gloria de Dios, tan ególatra que quiere que se abra el cielo y que llegue un rayo y como diciendo, sí, tú eres mi hijo. No, mi hermano, así no es. Dios, ¿cuál es el propósito de Dios en todo eso? El Señor Jesús no es ningún exhibicionista. Los milagros que el Señor Jesús hizo, por eso le decía a la gente que no los difundiera, que no los hablara. Cuando Dios sanaba a una persona le decía, no digas nada, porque la intención del Señor Jesús no era ser un exhibicionista. No era eso, no era hacerse famoso, que lo conocieran como el milagrero, como el sanador o como el hacedor de comida gratis. El propósito del Señor no era eso, era más grande. Pero en la obra del Señor sucedía esto. Hay varios casos en la Biblia como Dios nos muestra su tremendo poder y salvación. Les voy a platicar otro caso. En el libro de los Hechos se narra un pasaje de la vida de Pablo. Dice que después de un naufragio, Pablo y los que habían naufragado, que estaban ahí salvos ya, estaban juntando leña para meterle a la hoguera, para calentarse. Y cuando Pablo agarra unos palos, al echarlo a la lumbre, le salta una serpiente que le prende la mano, una serpiente muy venenosa. Cuando lo vieron, los que estaban ahí dijeron, no se murió en el barco, no se murió de ahogado, de esta destrucción que tuvimos, y mira, este sí es un maldito, aquí vino a morir con esta picadura de esta serpiente. Y están esperando
Y pasan 5 minutos. Este Pablo, cuando se vio con la serpiente, lo describe así. La Biblia dice que él se sacudió la serpiente en el fuego, en la llama, y ahí terminó muerta la serpiente. Se la sacudió la serpiente en el fuego. Y entonces están esperando que a qué hora se muere. Pasan los minutos y están murmurando de que qué hombre tan maldito que recibe esta picadura. Y pasan los minutos y no se muere. No se muere. Después de que pasan pues un tiempo ya considerable, dicen: pues qué poder tiene este hombre, que ni este veneno tan letal lo mató. Yo veo ahí la mano poderosa del Señor. Y Pablo ni importancia le dio, tampoco se asustó: ¡ay, me voy a morir! No, claro que no. Simplemente se sacudió la serpiente y que se muera en el fuego. Y ya eso es todo. Y Pablo no dijo: ya ven, así es nuestro Dios. No. Mira, hermano, Dios tiene poder. Estoy poniendo varios ejemplos. Como Dios es poderoso, Dios tiene poder para guardarnos de toda esta situación. Cuando nosotros oramos a Dios, Dios nos va a guardar. Pero ¿qué es nuestro papel? Tenemos que ser prudentes. Lo demás es el plan de Dios y se va a cumplir conforme a su voluntad. ¿Estás de acuerdo? Bien. Cuando vuelvo al pasaje de Mateo, cuando ven que Jesús viene, se asustan. Hombres cansados, hombres rudos, cansados, empiezan a asustarse enormemente. Yo creo que al sentir este miedo, se les ha de ver erizado la piel. Y dijeron: hasta aquí llegamos. Casi como, bueno, aquí veo algo muy claro. Entre los marineros hay muchas supersticiones, muchos mitos, relatos. Imagínate, ven, dicen: no es un fantasma, es como que ya nos está anunciando que ya se acabó. Se acabó esta existencia. Cuando lo ve más cerca a Pedro, le dice el Señor Jesús: no teman, soy yo. Les grita el Señor Jesús: no se asusten, soy yo. Y Pedro, un hombre impulsivo, le dice: si eres tú, di que yo vaya. Parece como un hombre incrédulo, ¿no? No, la verdad es que era un hombre creyente. Como muchas personas, cuando empiezan a aprender que Dios es poderoso, que Dios nos ayuda, son lanzados y se lanzan de manera loca, ¿no? Así, cuando hay personas que inician en la fe y escuchan que Dios es poderoso y quieren hacer cosas grandes. Pedro es así, una fe muy incipiente, una fe un poco chiquita, no más chiquita de lo chiquitito, ¿no? Una fe pequeña. Y dice: si eres tú, di que vaya. Pero veamos qué pasó. Dice, versículo 28: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. ¿Qué cosa? Pedro, en esta fe incipiente, en esta fe, pues no firme en Cristo. Es como muchas personas que dicen: sí creo en Dios, pero tengo que hacer algo. Como esto me suena mucho como esa frase que se dice: ayúdate que yo te ayudaré. O sea, la gente dice que cree en Dios, pero
quieren echarle la mano de otra forma. Pedro le dice, si eres, di que yo vaya. Y entonces se baja del barco, de la barca en la que iba, pone su pie en el agua y no se hunde, pone el otro pie en el agua y no se hunde, y empieza. Imagínate a Pedro, un hombre marinero de toda la vida, caminando sobre el agua, da un paso, da otro paso, y su mente empieza a decirle, casi como que sacó su cerebro una manita y le dijo, ¿pero qué te pasa? Es imposible caminar en el agua. Y entonces Pedro dice, sí, de veras, ¿verdad? Pues dice, ¿qué no ves? ¿Qué no ves tus sentidos? Y el viento moviendo el agua, las olas, y soplando. Y Pedro dice, pues sí, ¿verdad? No se puede caminar en el agua. Entonces se empieza a hundir. Pero ya está cerca del Señor Jesús. Ya está cerca del Señor Jesús. Y le dice el Señor, Pedro rápido le dice, le extiende la mano. Señor, sálvame. Yo, desde el que leí primera vez este pasaje, ¿saben? De lo que más me llamó la atención de esto, no es todo lo que les platiqué, es esta parte. Porque la gran misericordia de Dios, la gran misericordia del Señor. ¿Qué tal el Señor Jesús hubiera dicho, tú querías caminar sobre el agua? Pues húndete, ¿no? Húndete. Yo veo que Dios en su gran misericordia nos permite caminar. Es como, aquí yo veo al Señor Jesús así como cuando nuestros hijos están pequeños y quieren caminar solos. Uno quiere detenerlos y ellos, sus piernitas no los aguantan, y ellos se sueltan y quitan la mano para que quieren caminar, y uno dice, bueno, que camine, y ya cuando se caen, ¿no? Uno los levanta. Y luego los niñitos así son, igual. Cuando ya ven que no pueden caminar, estiran la mano, porque saben que ahí va a estar la ayuda. Fíjate, hay muchas personas que he visto que se han hundido y no les tiran la mano a Dios. Hay muchas personas que tienen una idea de Dios como un ser destructor, un ser sin misericordia, un ser que no se compadece del dolor, de la tristeza. Es como ahorita, ¿no? A lo mejor eres una persona imprudente con todo esto que está pasando en el mundo. Debes saber esto, hermano, que Dios es misericordioso y que Dios no apaga el pabilo que humea. Claro que no. Dios siempre tiene misericordia, y el Señor Jesús le extiende la mano a Pedro y lo saca para que no se hunda. Así de igual manera a ti, hermano. Dios está aquí extendiéndote la mano para que no te hundas. Solamente te pide una cosa: no dudes. No dudes. Si tu fe está puesta en Cristo, mantente, aunque todo parezca tenebroso alrededor, aunque tus sentidos te digan que Dios no tiene poder para protegerte. Hermano, y si estás haciendo todas las cosas, cuidando a tu familia, esforzándote por tus hijos. Miren, hay personas que me dicen, es que no sé qué pase. Les digo, mira, de Dios es el poder, Él te va a guardar. Dios sabe que no andas haciendo nada indebido y que estás haciendo lo correcto. Estás cuidando a tu familia, te estás esforzando. Seguro que Dios te va a guardar. Y que no estás tentándole, que no estás haciendo las cosas para ver hasta dónde Dios está contigo.
Porque debes saber esto, hermano. Si tú haces lo que es correcto, le sirves a Dios, lo imposible, como dice una frase por ahí, lo imposible es de Dios. Y déjame decirte algo, la Biblia dice que Dios es Dios de los imposibles. Así es que tú pon tu confianza y no dudes, porque aunque cuando te hundas, ahí está siempre la mano de Dios para ayudarte, para sacarte, para levantarte. Después que el Señor Jesús levantó a Pedro, lo sacó del agua, le dice: ¿por qué dudaste? O sea, el Señor Jesús, así como un hombre de fe, le dice: tú miras, ya habías caminado, ya habías caminado. ¿Qué tenías que hacer? Solo mantenerte. Era todo. Aquí cabe también la frase esa que dice: el chiste no es llegar, sino mantenerse. Así con Pedro, ya había dado pasos en el mar. Solo era mantenerse y no quitar su vista de Cristo. Porque aquí nos dice claramente que mientras Pedro estaba, di que yo vaya, pone sus pies en el agua y empieza a caminar. Pero dice, pero viendo, imagínate a Pedro, quita la vista de Jesús y empieza a ver las olas, el mar hacia abajo y se hunde. Mira, hermano, este camino del que te estoy hablando es un camino de fe. No lo dudes. Pon tus ojos en Cristo. Pon tu mirada en el Señor Jesús. Él te va a guardar. No veas las circunstancias, porque vas a fracasar. Hay muchas cosas en esta vida que no se pueden explicar. Solamente enfoca tus ojos en Cristo y Dios te va a hacer caminar sobre cualquier circunstancia. Vamos a orar a nuestro buen Dios. Dios está aquí con nosotros. Dios está para ayudarnos. Vamos a orar a nuestro buen Señor, nuestro Señor y Salvador. Gracias te doy por tu palabra, por tu verdad, porque siempre eres bueno, porque siempre nos guardas, porque siempre estás con nosotros, Señor Dios Todopoderoso. ¿Quién como tú, Dios? Porque nosotros no hemos creído en un Dios que no se compadece, sino en aquel que es poderoso para guardarnos y que siempre va a ayudarnos. Gracias, Señor, porque tú eres fiel a tus promesas. Gracias, Señor Jesús. En el nombre de Cristo, nuestro amado, venimos ante ti para darte gracias porque nuestra vida está escondida en tus manos preciosas. Señor, no tenemos miedo al futuro, porque nuestros ojos están puestos en ti. Nuestra confianza está puesta en ti, Señor. Por eso es que no dudamos ni tenemos temor del futuro, porque nuestra vida está escondida en ti. Gracias, nuestro amado Señor. Y en esta actitud de oración, si tú estás viendo este video, hermano, quiero pedirte en el nombre del Señor que entregues tu vida a Cristo. Él tiene poder para guardarte y Él tiene poder para ayudarte todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida. Si sientes que tu vida es así como un mar de Galilea, donde hay mucha lucha, donde todo es adverso, lo que tienes que hacer es poner tu mano, extiende tu mano a Cristo y dile: Señor, sálvame. Señor, sálvame que me hundo. ¿Cuál es la circunstancia? ¿Cuál es el problema? Extiende tu mano a Cristo, que Él la tiene ya extendida hacia ti. Dile a Dios que le entregas tu vida. Usa mis palabras. Si no sabes cómo decirle, dile en voz alta: Señor, reconozco que soy pecador. Reconozco que me he equivocado. Reconozco que he tomado malas decisiones. Te pido perdón. He dicho que he creído en ti, pero me he equivocado.
perdón. Te entrego mi vida. Haz de mí tu voluntad. Limpia mi mente y mi corazón. Toma mi mano y guíame todos los días de esta vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si has tomado esta decisión, sé bienvenido a la familia de Cristo. Sé bienvenida a los verdaderos triunfadores de este mundo. Los que las circunstancias de este mundo no los vencen. Que Dios te bendiga, amado hermano, hermana. Que Dios te guarde.